Panasonic. Estamos viendo TV Perú Mundo. Hasta Yemen, 7 milicianos chiitas tomaron el Palacio Presidencial y atacaron con artillería pesada la casa del mandatario. Naciones Unidas ha pedido un cese al fuego. Veamos. Un día después de que fuertes luchas entre fuerzas del gobierno y militantes Houthi finalizaran con una tregua, los milicianos chiíes habrían asaltado el Palacio Presidencial de Abd Rabu Mansur Hadi en la capital. Según fuentes oficiales y testigos, un grupo del movimiento chií de los hutíes que acompañaba a la comisión creada por Mansur Hadi para verificar el alto al fuego firmado entre la presidencia y los rebeldes, comenzó una discusión con los guardias presidenciales que derivó en un enfrentamiento. Tras los choques, centenares de combatientes irrumpieron en el palacio y se dispersaron por el edificio, forzando a los empleados y guardias presidenciales a abandonarlo. Los rebeldes han cerrado todas las ventanas del Palacio Presidencial y han instalado puestos de control en todas las calles de acceso a ese edificio. De momento se desconoce el paradero del mandatario yemení que horas antes había convocado a negociar a las fuerzas políticas del país. Preocupado por la situación que se produce en Yemen, el portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas emitió una petición de cese al combate en la zona y la restauración total de la autoridad de las instituciones de gobierno legítimas. El secretario general está profundamente preocupado por el deterioro de la situación en Yemen. Deplora los intensos combates entre los grupos armados y las guardias presidenciales yemeníes en toda Sanaa. El último episodio de violencia se produce en un momento de crisis prolongada y enfrentamientos intermitentes entre fuerzas del gobierno y de la oposición en Yemen. El gobierno se enfrenta a la presión de los houthis, los musulmanes chiíes que se han sentido por mucho tiempo marginados de la mayoría musulmana en el país. Muy bien, la actual situación en Yemen pues está incontrolable. Uno se pregunta, bueno, ¿cuál va a ser la solución? La intervención de los países occidentales. Tenemos en cuenta que Al-Qaeda tiene una presencia importante y ahí fue donde fueron entrenados los hermanos Kouachi que atacaron en París. A ver, Yemen tiene una serie de problemas que es necesario contextualizarlos. Por un lado, tenemos el tema del terrorismo y es el país, uno de los países que tiene una de las principales sedes de Al-Qaeda, tanto así que le hemos vinculado a la Al-Qaeda de Yemen con los atentados de Francia, de París. Por otro lado, tiene temas, acordémonos que Yemen también fue parte de la Primavera Árabe. Ali sale, pues, después de unas revueltas, de alguna manera sale del poder luego de muchas décadas en el gobierno, al frente del gobierno, y obviamente lo cual demostraba grandes diferencias políticas frente a lo que era, pues, el régimen existente. Yemen también es uno de los países más pobres, si no el más pobre de la región. Yemen además tiene problemas en torno a las diferencias entre Yemen del Sur y Yemen del Norte. Acordémonos que Yemen es un país que se unificó hace un par de décadas. Y además Yemen tiene problemas tribales y religiosos. Y justamente lo que estamos viendo ahora es eso. Estamos viendo los hutis, que es una tribu, dentro de un contexto donde las tribus, o el papel que juegan las tribus es muy importante, y además chiita, siendo la minoría en un país claramente de influencia sunita. Y ellos son los que se enfrentan, pues, a
otros poderes en el país. Y además objetivos políticos, porque más allá de las diferencias tribales o religiosas, además su petitorio es un petitorio no religioso, no político. Ellos están en contra del acuerdo, no solamente el acuerdo de paz, sino básicamente de la Constitución que iba a ser producto de dichos acuerdos, que desde su punto de vista no lo favorece territorialmente. O sea, son reclamos políticos. Eso es Yemen. Y la pregunta es, ¿quién ahí va a hacerse responsable? Estados Unidos tiene muchos intereses por lo que pueda pasar en Yemen en torno a la amenaza terrorista. Yo creo que la comunidad internacional y sobre todo Occidente debe estar en ese momento muy atento de hacia dónde se puede dirigir Yemen, ya que inestabilidad en este país ya de por sí caótico podría llevar a un fortalecimiento de organizaciones como Al-Qaeda. Así es, estamos hablando del terrorismo internacional y vamos a hablar de Verdugo del Estado Islámico, que reapareció esta vez con 2 rehenes japoneses. Por ellos ha pedido una recompensa de $200 millones para no ejecutarlos. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha exigido la inmediata liberación de los 2 ciudadanos. Ellos son Kenji Gotoyogo y Haruna Yukawa, 2 ciudadanos japoneses que el Estado Islámico ha tomado como rehenes y a quienes ha amenazado con ejecutar si el gobierno asiático no paga una recompensa de $200 millones para salvarles la vida. En un video difundido en una página yihadista, el verdugo, vestido de negro y con un cuchillo en la mano, envió un mensaje en inglés al primer ministro japonés Shinzo Abe para que presione al ejecutivo y en las próximas 72 horas pague un rescate. Esta nueva amenaza llega 3 días después de que el gobierno asiático anunciara en la ciudad del Cairo la entrega de $200 millones como ayuda no militar a la coalición que lucha contra el Estado Islámico. El portavoz del Ejecutivo nipón, Yoshihide Suga, confirmó que están trabajando con otros países para recabar información sobre las víctimas. Se cree que Yukawa, de 42 años, viajó a Siria como una aventura personal y fue secuestrado en Alepo en agosto pasado, cuando estaba con la facción rebelde Frente Islámico, rival de ISIS. Mientras Yogo, un periodista freelance, fue capturado por yihadistas cuando estaba cubriendo el conflicto bélico en Siria. El primer ministro Shinzo Abe, que se encuentra por Jerusalén, ha decidido cancelar su viaje por Medio Oriente para abocarse a esta situación. Es un acto inaceptable amenazar a cambio de vidas humanas. Estoy muy enojado por eso. Insto encarecidamente a que liberen de inmediato a los rehenes sin hacerles daño. Mientras tanto, las Naciones Unidas condenaron las ejecuciones y la toma de rehenes del grupo islamista. El alto comisionado para los derechos humanos de la ONU acusó al grupo terrorista de ejecución a civiles en Siria e Irak, fuera del campo de batalla, acciones que demostrarían la indiferencia monstruosa del Estado Islámico hacia la vida humana. Muy bien, estamos hablando pues de los nuevos rehenes del Estado Islámico que ya tienen una temporada con ellos, pero creo que es primera vez que se muestran a rehenes japoneses y me estabas comentando que tiene un porqué. Claro, lo que hace el Estado Islámico es utilizar los rehenes y este tipo de secuestros para sus fines. Es decir, no es casualidad que Shinzo Abe esta semana ha estado paseando por Medio Oriente, visitando varios países de Medio Oriente y incluso ofreció $200 millones a los países de dólares, a aquellos países que luchan contra el terrorismo, contra el Estado Islámico. Y no es casualidad que el Estado Islámico pida la misma cantidad para de alguna manera salvar a estos rehenes. Además, entre paréntesis, también hay que recordar que Japón tiene una historia bastante larga de haber pagado rescates para salvar a sus connacionales, algo que no pasa, por ejemplo, con Estados Unidos, que tiene un comportamiento totalmente distinto. Ahora, ¿pero qué busca el Estado Islámico? Yo creo que su objetivo con este tipo de acciones, al igual que en otras circunstancias, los atentados suicidas o los atentados terroristas, lo que quieren es tratar de condicionar el accionar o la participación de estos países en la guerra contra ellos. Es decir, lo que produce es debates internos en los países. Ahorita en Francia deben estar debatiendo qué hacemos peleando contra esos sujetos, como sucedió en España por los atentados, como debe suceder ahora en Japón, qué tenemos que hacer en Medio Oriente nosotros, cuál debe ser su papel, por qué meternos y poner en riesgo la vida de nuestros ciudadanos, inclusive pensando en un futuro en atentados en nuestro país. Entonces, lo que produce el Estado Islámico son estos debates que de alguna manera alejan a países como Japón de seguir participando activamente en estas coaliciones o luchas contra el Estado Islámico. Pero tienen un plazo de 72 horas. Puede ser que Japón pague, decía. Lo más probable es que al haber sido público este caso, dudo que Japón pague, ¿no? Generalmente ese tipo de casos, cuando se manejan de manera reservada, suele Japón tiene una larga historia de haber pagado. Ya lo hubiera hecho entonces, ya lo hubiera hecho. ¿No? Ahora, en este caso puntual, es claro que no creo que Japón vaya a ceder
ante el hecho de haberse hecho público, y obviamente el destino de estos sujetos, conociendo lo que ha sido el destino de otros occidentales, pues ya lo conoceríamos. Muy bien, nosotros vamos a